Es que, a ver, para quien no lo sepa, realmente él es profesor nuestro, tanto de Lorenzo como mío, de Álvaro no, porque es de otra universidad, pero claro, nos conocemos de eso, ¿sabes? Pero también para poner en situación, ¿no? De En cómo contexto. nos conocemos desde Soy un aquí. profe guay y todo eso. El profe guay. El profe molón, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, fíjate, metiendo. Profe guay, pero exigente, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Sacarle una buena nota, yo No, creo que le fue- podía dar todo. Es que Yo, vamos yo a lo que si intenté, no ya- créame que yo lo intenté. Puse mi empeño en redacción, pero la nota buena no se alcanzó, no se alcanzó. No eres tú, soy yo. No Que eres tú, No soy eres tú, yo, soy yo. pero bueno. se la tenía guardada, ¿eh? Para... Eso Había sí, que aprendí, soltarla. aprendí muchísimo y mucha filosofía, mucha psicología también y ese impulso a... Y mucho postestructuralismo. Sí, pero en verdad ayudó muchísimo. En mi vida de ciencia política le dio un encaje, en verdad que sí. No te muchas puedo poner gracias. más puntos, ¿eh? O sea, que... No, yo sé, yo sé que no me vas a poner No, más no, puntos, pero en esto al menos. de verdad que aquí aprovechando el momento, de verdad, gracias por, Nah, no, por a ese mí, empuje encantado. y orientarme. No, y gracias a ustedes por la disposición, ¿no? Que estoy muy impresionado. Bueno, con Lorenzo es que no me deja de impresionar, pero con ustedes también todo este despliegue de producción, de emprendimiento, que dejó la cuña de que las universidades deberían apoyar más y que como profesor o como futuro profesor ya contratado, ¿no? En toda esta carrera. Esto es aviso Sí, para... esto es advertencia a lo que viene. publicitario. Cuña, yo creo que estas cosas hay que valorarlas, ¿no? Este tipo de espacios no solo son buenos en el sentido de que aportan ese momento chill de hablar, sino que también son necesarios. Hay que crear nuevos canales de divulgación. Hay formatos que se han perdido, que podríamos aprender de ellos, pero hay otros que no tienen por qué volver, que hay que innovar y hay que cambiar, hay que adaptarse, ¿no? Al tiempo. Yo pienso que estos espacios deberían también verse, más que todo en las carreras de sociales, deberían verse en la, Sí. en la universidad, Ujú. porque no solo es llegar un profesor, plantear una guía, exponer una guía y un PowerPoint y ya está, ya ha terminado la Y clase. como mucho, ¿eh? Si no lo Como leen. mucho. Yo creo que hay que interactuar, hay que pensar, hay que llevarlo a la realidad, porque la vida va cambiando y las situaciones van cambiando Sí. y, Hay que no- adaptar y en las el carreras momento al en el que presente. llegas a Eso es. un puesto de trabajo, te enfrentas a la realidad, tú no vas a decir, oye, voy a sacar el manual en el tema 7 y voy a decir esto. Claro, yo creo que es un poco el arte de enseñar, ¿no? Yo creo también que... O sea, lo que es el aprendizaje. Que justo te Sí. iba a preguntar por eso, de que si siempre te había gustado o siempre te ha llamado la atención eso. Lo de ser profesor, compartir los conocimientos, o sea... Bueno, a ver, mi tema es que hablo mucho. Entonces había que encauzarlo por algo útil, ¿no? Porque si no aburres a la gente. Y en comedia no me sentía tan cómodo, ¿no? Dije, bueno, era esto estando, pero vamos a ver. No, yo decidí en segundo año, yo estaba muy metido en política, en mi tema de quiero ser esto, gobierno local, luego tal. Todo el tema de diplomacia me atraía mucho. Yo desde muy joven, no lo digo porque sea algo especial, sino que uno tiene la oportunidad y la toma, ¿no? Había habido ido a Naciones Unidas representando a Venezuela, un montón del típico MUN, ¿no? De modelos de Sí. debate, etcétera. ¿Qué pasa? Que me di cuenta de que es un mundo en donde realmente no se sé mucho. O sea, la política, más allá de los que están en los puestos clave, no es un mundo en donde se construya. Más bien es un mundo que retiene, que parchea, que está ahí, que no debería serlo. O sea, aquí hablamos del típico debate entre realidad e idealismo. Pero claro, yo decía, ¿dónde puedo aportar? Y además hablar un montón, que me gusta. Pues en la academia. En la academia, donde además hago, o quiero hacer específicamente eso, transmitir conocimiento. Yo no me las sé todas, ni pretendo sabérmelas todas porque es imposible. Pero lo que sepa, quisiera que ustedes como estudiantes, y los que vengan, aprendan, aprovechen el tiempo. Hay muchos, siempre lo hablamos, ¿no? Con Lorenzo y con ustedes. Yo veo a muchos estudiantes, y no digo que estén mal, o sea, hay etapas en la vida, pero yo veo a muchos estudiantes que no ven que hay que aprovechar el tiempo. Tampoco ser un lunático que haga mil cosas como yo, pero porque eso también cansa, eso no es garantía de éxito. Los momentos chill. Pero, claro, hay que tener momentos Hay que chill. momentarte así. Pero por otro Hay que lado, tener momentos así. hay de que vez en ponerse cuando. las pilas y Sí, hay que sí. moverse. Entonces, yo quería transmitir eso, por eso insisto mucho en clase. No es porque me guste contar anécdotas, sino porque insisto mucho en clase en que hay que moverse, hay que pensar en grande, pero hay que también ejecutar, ¿no? Lo de los sueños queda muy bien, pero de los sueños no se vive. Se vive de trabajo bien pensado y bien hecho. Entonces, bueno, esa era la idea, ¿no? Transmitir eso y como ha dicho Lorenzo muy bien también, y ustedes también lo estaban asomando, la universidad en general, no solo en España, en general se está quedando muy atrás de la necesidad real
se está quedando muy atrás del empeño que pueden tener muchos estudiantes buenos y de poder inspirar a los que no, a los que tienen alguna mayor dificultad, a los que no lo ven, ¿tá? Porque todos tienen que tener una oportunidad. Pero al que lo hace, apóyale, y al otro, dale soporte para que lo haga. Estaría bien, sí, si no te importa, estaría bien pensar y debatir sobre quién o cómo se reparte la culpa en mucho de estos... Sí. En mucho de este desazón que la mayoría de los estudiantes tienen, Sí, pero sobre todo cuando se meten en una carrera y la mayoría, a los 2 o 3 años, o no está convencido, y estamos hablando de 2 o 3 años, o se quiere ir a otra carrera. Cosa que a mí me llama la Yo creo que atención. esto Abramos lo la podríamos caja hablar de- luego más seriamente, más distendido, Sí. en la parte más ¿Quieres? seria. Sí, yo creo que sí. De hecho, creo que es un tema que podemos estar un rato, Sí. si os parece bien. Ahí hay mucho. Sí, ahí que hay sacar. El rumbo de la educación. Hay ¿eh? mucho, pero de todos modos, Sí. respondiendo a tu pregunta, Sí. y creo que una vez se lo dije a Juan Andrés, recién entablando ya la relación, hay 3 tipos de personas. El que ve las cosas pasar, el que quiere que le pasen las cosas y el que hace que pasen las cosas. Ujú, Entonces, hay que ser el tipo de persona que hay que hacer que pasen las cosas para salir adelante, para buscar, porque las oportunidades a veces no te van a tocar la puerta, tú tienes que ir a buscarlas. Eso es. O Y crearlas. eso es- y eso, crearlas. Y eso es fundamental. Y siento que hoy en mis compañeros a veces creen que la realidad fuera de la universidad es yo llegué y aquí tienes el puesto de Ujú. trabajo. No, hay que salir a buscarlo, ganárselo, lucharlo y vencer. Ujú. Pues sí. Sí, y no solo eso, sino también lo que yo comentaba un poco por encima. Simplemente era eso, de que no es la primera vez, y yo que lo conozco en persona también, por ejemplo, una carrera como periodismo, que es una carrera, pues, por fama o cierta o menos incierta, de salida compleja y a nivel profesional. Pero claro, al final tiene uno que yo creo que es un proceso de maduración también, que coinciden con esos años de universidad, en el que uno tiene que centrarse en saber lo que quiere hacer. Eso es. Y es cierto lo que tú dices, porque yo creo que mucha gente se conforma con saber lo que quiere hacer sin esforzarse en saber cómo lo quiere hacer también Ujú. y saber hacerlo. Y eso es importante. Y yo creo que le pasa a la mayoría. Pero hay una cosa, por no incidir demasiado, pero dejarlo claro, Sí. ¿no? Yo tengo muchos alumnos, mi experiencia es verdad que es más limitada porque estamos empezando la carrera académica y tal, pero hay muchos alumnos, sobre todo de cuarto que les he dado clase, que me dicen, profesor, es que no sé qué hacer. Un sistema educativo en donde tus estudiantes de último año, a 4 meses, 3 meses de graduarse, te digan, no sé qué hacer, algo anda mal. Puedes tener dudas de, es que tengo este sector y este sector, tengo una entrevista aquí, tengo una entrevista aquí, tengo 2 máster, pero no sé exactamente tal. Eso por supuesto, o sea, nadie se lo va a saber todo, pero que el propio sistema universitario no sea capaz de encauzar y de orientar al alumnado en decir, mira, es que esto sirve para esto. No solo en qué sirve para esto, cómo te introduces tú en este mundo, ¿no? Porque claro, políticas. Muy bueno, vas a aprender a analizar políticas. ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿De qué forma? ¿A quién tengo que hablarle? ¿Qué tengo que saber? No es solo saberse la teoría, ¿no? Tú lo decías antes. No es solo decir, bueno, es que yo me acuerdo que en el apunte tal. No, es saber hacer, ¿no? El know-how, ¿no? Que se habla tanto en Sí. términos anglosajones, pero es el saber hacer. Y yo creo que también hay que enseñarle a los alumnos no solo el saber hacer, el saber estar y parecer. Porque hay muchos alumnos que son muy listos o que tienen mucho potencial, pero que luego no se saben relacionar, no saben hablar, se ponen nerviosos haciendo una exposición y estamos hablando de cuarto. Y ojo, no digo que tengan que saberlo perfectamente, o sea, todos tenemos que aprender y seguir aprendiendo. Pero el tema es que el sistema debería tener la capacidad y las herramientas, o mínimo plantearla, para que todos los estudiantes de una u otra forma terminen sacando eso. Ahí, Al por menos en eso nuestra te digo carrera. que ahí yo creo que después más tarde podríamos hablar del tema de remuneraciones, de cómo funciona el profesorado. Porque yo Uy, creo uy, que, de esa caja que quieres yo saber. creo que es una Caja de la caja, la caja. Él quiere ya no es la caja, el cofre. Quiere. es un cofre que es muy interesante, sobre todo por cómo se estructura el conocimiento. Ujú. Porque la forma en la que tú haces que se comporte un profesor a través de la remuneración, del sistema de incentivos que le das, hace mucho. Hace mucho en cómo ese profesor enfoca sus clases Sí. y en la libertad que ese profesor, la libertad con la que ese profesor se toma la clase. Porque no es lo mismo un profesor mal remunerado que uno bien remunerado. Porque cuando se siente bien remunerado, se siente valorado. Sí. Efectivamente, pero Entonces, bueno, yo creo que eso... Sí, lo dejamos para luego, pero no, pero lo mantenemos ahí
en la memoria. Latente, sí. Bueno, Sí, no, bueno, ya que habéis mencionado también un poco el tema de políticas, ¿por qué políticas? Si queréis, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo os dirigisteis hacia ahí? ¿Cómo tomasteis ese camino, esa dirección? Claro, ¿de dónde viene la importancia? Claro, ¿de dónde la viene? política? ¿Por Sí, el qué interés y vosotros- El interés, eso es. Yo quiero escuchar primero la de Lorenzo, porque de ingeniería política hay un salto grande. Sí, sí, eso Sí, es curioso, ¿eh? A ver, a Bueno, ver. lo mío es, yo creo que es bastante largo mi porqué en políticas. Cuando yo llegué aquí a España, soy venezolano, cabe destacar, soy venezolano, llegué hace 9 años ya. Cuando llego acá me encuentro con empezar de cero, es volver a nacer. Llegar a otro país, empezar de cero, aparte tu estatus social que tienes en tu país se degrada porque es inevitable que un inmigrante su estatus social no se degrade. Entonces cuando llego acá lo que me dedico es a trabajar, pues hay que o comes o estudias o ve qué haces. Y en este caso pues la necesidad, hay necesidad de salir a trabajar. Entonces ya fue dedicarme a lo mismo, a trabajar teleoperador en ese momento. Y llega un momento de la vida en donde dice, bueno, no es por denigrar el trabajo, porque todo trabajo es gratificante Sí, mejor trabajar que no. Y y dignificado. digno. Entonces llega un momento en donde dice, bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero hacer? Siempre me ha apasionado la política. Es totalmente distinto, a pesar de que al principio se nombró que fui dirigente político. Sí, fui dirigente político. Entrar a la carrera de ciencia política es totalmente distinto a militar en un partido, pero total. La gente que piensa que ciencia política tiene que ver con pertenecer a un color, una ideología, pues no, es totalmente. Los primeros años estábamos muy divididos en clase, también te digo. Sí, efectivamente, pero esa división y esa crispación es la misma sociedad que tenemos hoy en día. Pero cuando ya quise compaginar lo que es trabajo y qué ser en la vida, pues decidí ciencias políticas porque no me pesa, me gusta y el tiempo que le dedico es un tiempo bastante divertido, por así decirlo. De la pasión, ¿no? Arte de la pasión. ¿Y tú? Bueno, yo lo digo otra vez, yo no tengo o sea, yo en esta parte sí soy menos interesante que Lorenzo porque pensar una cosa, ser ingeniero además de petróleo, que no es poca cosa, y además saber hablar y transmitir es mucho, ¿eh? Ahí yo aprovecho de tirarle flores a él aquí. Pero no, a ver, a mí me gusta trabajar con gente. Trabajar con gente es difícil. O sea, trabajar con gente Desde luego. es difícil, trabajar con uno mismo es difícil, lleva un reto general, ¿no? Complicado. Ahora, a mí me gustaba trabajar porque yo, no voy a decir desde pequeño, pero sí es verdad que más o menos tenía la idea, también inculcada de mis padres y tal, de que cooperar y construir es mejor que destruir y que quedarse todo uno. ¿Por qué? Porque primero trasciende más y segundo, creo que para eso está la sociedad y para eso se supone que es la política. Y por eso yo encontraba o de alguna manera veía ahí que era un canal por el cual, pues, en vez de hablar mucho y ya está, podía hablar de lo que realmente importaba, ¿no? No porque lo tuviera que hacer yo, sino por el resto de las personas y darle voz también al resto de las personas. Entonces, claro, luego, en realidad mi decisión con relaciones internacionales, más que con políticas pura y dura, mi esposa sí es politóloga, de las más brillantes, pero ella, y lo hago la comparación porque me parece siempre muy, muy ilustrativa, y es, ella escogió políticas y no internacionales, porque de hecho ambos pasamos por el mismo debate, ¿a cuál me voy? Y ella escogió políticas porque ella es de ejecutar, diseñar y ejecutar, y lo hace excelentemente. Yo no, yo soy mucho más caótico, pero a ella le gusta eso, analizar, diagnosticar un problema, planificar y ejecutar, y lo hace metódicamente. Eso es excelente para un gobierno local, porque tú ubicas el problema y unos recursos y lo ejecutas. A mí me gusta más la parte del relacionamiento, ¿no? De la relación que hay entre culturas, entre pueblos y tal. Toda la parte de resolución de conflictos, cómo se construye el conocimiento internacionalmente, etcétera. Y a partir de ahí dije, bueno, pues es que mi área claramente, y también por toda la influencia de los MUNES, ¿no? Que uno dice, bueno, empecé por relaciones internacionales. Y ya luego lo que comenté antes, ¿no? En segundo año dije, bueno, me gustaba políticas y diplomacia, veía que eso no iba para ningún lado, que la agencia que tienes realmente es muy poca, que eres más portavoz del de arriba que agente autónomo. Y dije, bueno, qué mejor que la academia, porque parece que no, pero la academia tiene tanto las virtudes como los vicios de la política y de la empresa. O sea, la academia al final, como es parte de la sociedad también, pues tiene sus vicios y sus virtudes. Ahora, es un espacio que tiene mucho potencial.
por lo que están haciendo ustedes acá, ¿no? O lo que ha hecho Lorenzo también. Es decir, conectas con las personas, llevas soluciones, diagnosticas problemas, reflexiona las categorías, el lenguaje, las cosas. Entonces, claro, eso es la idea de la academia. Y al final yo estudio internacionales sobre todo para también tener una noción más amplia de cómo enseñar, ¿no? Trabajo con temas de Asia, de China, etcétera, o de Iberoamérica, precisamente por eso, de que no es uno el que sabe. La ciencia tiene un lenguaje universal en general, digamos, a través de determinados métodos muy estandarizados, pero luego todo el mundo tiene ideas distintas. Y los problemas de otro lado pueden parecerse, pero las soluciones quizás no. Entonces, hay una riqueza ahí. Y a mí lo que más me interesaba era aprenderla y transmitirla. Ese era el punto. Yo estoy muy de acuerdo además con la parte esta que has dicho de los politólogos son más de Ejecutar, sí. Sí. A, B, C, ¿sabes? Porque además yo me he dado cuenta ahora, a ver, yo creo que de aquí solamente lo debe de saber Álvaro, yo cuando era más joven y estaba en el instituto, hacía temas de participación también a nivel municipal, a nivel de la Comunidad de Madrid, y de hecho me llegaron a invitar a un SMUN y a todo esto también. Ah, mira. Muy bien. En representación precisamente de un programa de participación local en el que cogían a chicos de colegios, les ponían a trabajar como en grupos, digamos, distritales, y luego de esos grupos se sacaba un representante que iba a la Asamblea de Madrid a plantear todas las propuestas que se habrían sacado de esos distritos. Ok. Que se llama copia, de hecho, por si acaso alguien quiere meterse o lo que sea, pues... Y el caso es que ahora que estoy en un ayuntamiento de prácticas con el campus rural, me he dado cuenta de que es muy diferente. Es absolutamente... son mundos... el blanco y el negro, el yin y el yang. Tal cual. Porque al final en política local te dedicas a... Veo un problema, tengo que resolverlo, analizo cómo hacerlo y lo hago. Y sin embargo, en temas más participativos, de voy a hablar con estos, vamos a poner en común, vamos a proponer, vamos a crear concepto, ¿no? De qué es, hacia dónde vamos a dirigir, ¿no? Es muy diferente. Sí, y ahí tienes que maximizar los recursos. Eso Los es. recursos Sí, son escasos, son Optimizar valiosos. el proceso. Uno es más ideológico y otro es más realista. Yo ahí estoy muy de acuerdo, la verdad. Sí, y además, esto también yo lo veo mucho en clase, lo veía no solo en sus grupos, en general lo veo mucho, ¿no? De esta idea como para ir terminando, ¿no? De esta idea de que la gente tiene mucha ilusión, que no está mal, pero también hay que aterrizarla. Hay que aterrizarla. Uno puede tener muchas ganas, pero yo creo que ahí está el equilibrio. Por eso también me casé con ella. Porque yo voy por ahí arriba, pero ella aterriza. Entonces ahí se unen esas cosas, que son importantes no solo tenerlas, sino saberlas aprender y enseñar.